El puente en cuestión, que veníamos repasando. Si lo podemos poner, Dire, creo que está Javi, en la pantalla acá. Gracias, Javi, querido. Creo que acá hay un tema, no me voy a poner en especialista, pero hay un tema de movimiento de agua, el tema de cómo afecta en un cadáver el agua, el movimiento hace que lo encuentren. No hay que dejar de decir que el gran trabajo de los buzos tácticos, de todo el aparato que se ha puesto por parte de grupos de la policía, especialmente la policía bonaerense, en el lugar. Sí, lo que contaba Mati López recién es que el cuerpo estaba trabado dentro de un caño o dentro de un lugar ahí y se dio en un momento y por eso apareció, o sea, se mostró el cuerpo, por decirlo de alguna forma. Hizo el pequeño movimiento que fue. ¿Está Mati López arriba, chicos? Por eso los perros no seguían, no se iban para ningún lado. No se iban para ningún lado y giraban el círculo. Muy bien lo que dice Marco. Mati López, que comparte este material. Te escuchaba, Mati, en un momento. Has hecho un trabajo brillante, tanto ayer como hoy. Muy bueno. Que en un momento cortaste el relato que venías haciendo y dijiste algo así como: chicos, se acaba de tirar un buzo al agua muy rápido. Entiendo que viene por ahí tu relato, ¿no, Mati? Bueno, efectivamente, nosotros estábamos observando el operativo porque en un determinado momento ya estaban trayendo algunos gaseos porque iban a pasar la noche acá. Ese era el dato que teníamos nosotros, pero de un momento a otro ven algo que se mueve de un zanjón aparentemente o le avisan y de urgencia bajan 3 buzos. Claro. Se van, pero mirá, siempre hay un protocolo con los kayaks que van por el agua. No, estos fueron por tierra con varillas y fueron rápidamente al lugar. Esto sucedió aproximadamente 16:50. Bueno, nosotros sabíamos que algo había pasado y estábamos precisamente adelantándolo. Nosotros decíamos, esto tiene que ver con un hallazgo. Y ahí fue puntualmente que algunos momentos después empezaba ya a haber mucho más movimiento en el lugar. Y bueno, después, en un determinado momento, cuando llega la confirmación de que era el cuerpo de Nicolás, justamente empezamos a tratar de saber dónde estaba, porque nosotros estábamos en el lugar, sabíamos que apareció y no teníamos la precisión de dónde, pero ahora sí podemos confirmar que está debajo del puente y que había quedado trabado porque la base del puente funciona como dique cuando hay mucha correntada y se había enterrado el cuerpo. Es un caso de manual. ¿Qué te dice el manual? Que un cuerpo que está sumergido a los 2 o 3 días va a flotar y va a aparecer en superficie. Se hincha y flota. Se hincha y flota. Mati, de todas formas, muy buenas tardes para todos. Es importante lo que estabas contando y me gustaría que lo expliquemos bien, porque es la zona en donde estuvimos trabajando ayer, estuvimos trabajando durante todo el día de hoy. Había varios indicios, el rastro de los perros y una cámara de seguridad. Ahora se confirma que el chico que estaba en ese puente era justamente Nicolás. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te explicaron a vos por qué quedó atrapado el cuerpo y por qué no se pudo ver antes, teniendo en cuenta que la desaparición fue el viernes? Mirá, había 3 perros, 2 que estaban buscando restos sin vidas y uno que estaba abocado a la búsqueda de personas con vida. El rastro de Nicolás se le pierde a los perros a 150 metros de donde estamos nosotros ahora. Ahí en ese puente precario pierden el rastro de los perros. Igual hicieron todo un rastrillaje, de hecho han pasado también por esta zona del puente los perros y no lo detectaron. Aparentemente esto igual también se va a ir avanzando en la investigación y lo vamos a poder confirmar, pero por cómo estaba enterrado el cuerpo y porque cuando fueron los investigadores a pedirle una prenda de Nicolás a la familia, lo mismo contaba Ever ayer, la habían tocado sin los cuidados correspondientes y contaminaron esa prenda. Entonces tuvieron que buscar otra lo dijo el que papá no al esté aire. tan contaminada y por eso también el olfato que tenía... Lo dijo el papá al aire. Sí, que se había equivocado, que eso no de sabía. olfatear el rastro de Nicolás se hizo mucho más complicado. Claro. Yo pensé Entonces, que podía ser una vez que sucede esto, ¿no? De que... No, porque, perdón, está bueno lo que pregunta Rochi. El cuerpo está muy enterrado, según lo que me dicen. Los perros que llevaron, hay un grupo de esos perros que huelen con una especie de trabajo que se les pone es como una especie de palito, por decirlo de una manera, abajo del agua, cuando levantan los olores.
Entonces a veces lo llevan, vas a ver canoas y lo llevan como adelante el perro que tiene una posición muy puntual y lo mismo hacen es el mismo perro que trabaja para cuando hay cuerpos enterrados. La persona que tiene al lado va pinchando la tierra y eso que levanta hace... Igual ayer Marco marcaba, che, miren que el perro da vueltas en el mismo lugar. Sí, en el mismo lugar. Como llovió tanto y eso pudo haber de alguna forma confundido al perro por los olores es que se van esparciendo. Es que lo que pasó fue eso. Exactamente, claramente cómo se sucedieron los hechos y los eventos meteorológicos no ayudaron a la búsqueda. La familia estaba muy enojada más temprano, Mati. No sé cómo la viste hoy a lo largo del día. Me imagino que con la peor de las noticias ahora deben estar destrozados. Yo acabo de intercambiar algunos mensajes. Pero comentame cuál es la última información respecto a los familiares. No, está Ever, está Romina acá realmente destruidos y conmocionados por la noticia. En la movilización tenemos entendido que estaba la abuela y también la hermana más chica. No solo eso, que cuando se enteran de esta situación, porque yo tengo entendido que Ever, en el momento que se halla el cuerpo, él estaba en el centro atómico, porque por ahí también pasa el arroyo a unos 7 kilómetros de donde estamos ubicados nosotros. Y posteriormente a eso es que llega hasta aquí, hasta este lugar. Si uno ve un mapa de arriba de todo lo que es la cuenca del río Matanza, los diferentes arroyos, los afluentes, los brazos, ves como me animaría a decir el 80% del conurbano bonaerense. Sí, es enorme. Es enorme. Está Pablito con nosotros, siempre viene y siempre eso es muy claro. Entiendo, Pablo, que vos tenés experiencia en este tipo de trabajos. Todo lo que tiene que ver con el agua, con las situaciones de riesgo. Me interesa mucho tu opinión acerca de acá que se puso, por lo que vimos ayer y hoy, todo el aparato a funcionar. Yo igualmente, no necesariamente en el lugar que se encontró el cuerpo, fue el lugar donde precisamente falleció. Obviamente hubo una gran cantidad de caída pluvial. Coincido. Puede haber habido un arrastre por el arroyo que finalmente cuando bajó el cauce con algún elemento interpuesto, que en este caso el puente, ya sean residuos o demás, haya quedado ahí. Quizás marcaron bien los perros inicialmente porque fue el último lugar donde es que ayer justo dio las casualidades de la vida del vivo. Marco se da cuenta, estaba el perro girando en el lugar. Yo estuve en un caso en San Luis. Y es ahí, 150 metros. La persona muerta estaba a 30 metros de profundidad y el perro te marcaba que estaba ahí abajo. Tremendo. Es increíble. Tremendo. Bueno, ayuda mucho también el marco, la ventana del tiempo, porque justamente por los fenómenos cadavéricos de una persona que está sumergida o parcialmente sumergida, depende de la temperatura ambiente, hay una regla que se llama Casper, pero vos bien lo dijiste, en ese marco entre las 48 horas y los 3 días, 4 días, hay un fenómeno que toda digamos, las vísceras y todo el contenido abdominal empieza un proceso de putrefacción, eso genera diferentes tipos de gases, que es lo que el perro marca inmediatamente. Sobre todo se hincha, ¿no? El cuerpo. Sí, se hincha, se vuelve... Se hincha y le pasan otras cosas. Claro. Está Matías Razzano trabajando desde otro de los puntos, desde muy temprano, Mati. Entiendo que pudiste estar con la familia. Queremos escucharte a vos, tu sensación, tus sensaciones. Está lleno la cantidad de gente que hay, el reclamo es enorme, la angustia es total. Comentanos un poquito el clima desde allí. Rosario, Federico, Marco, muy buenas tardes, placer de saludarlos. Muy buenas tardes, un decir aquí justamente a pocos metros de donde continúan las tareas justamente, donde se ven los gazebos y la presencia de las autoridades policiales y de los investigadores, pero del otro lado justamente de la cinta comenzaron a congregarse vecinos, familiares, amigos e incluso quienes compartían el mismo club de Nicolás. Hay mucho enojo, mucho malestar, más allá del desenlace y la tristeza que genera el mismo, hay mucho enojo y malestar producto de que el argumento radica en la demora de haber hallado el cuerpo y que incluso hay ciertas sospechas de que el cuerpo haya estado aquí desde el sábado a la madrugada. Incluso hablan de que el cuerpo haya sido plantado. Justamente por eso el malestar aquí y las sospechas de los seres queridos que están aguardando o por lo menos permanecen a pocos metros de donde continúan las tareas. Mati, buenas tardes. Todo lo que has dicho lo he preguntado de punta a punta. Es más, varias de las preguntas las hice con Rosario al lado mientras estábamos maquillándonos. Todo indicaría que es una fatalidad del destino. Sí. Una cuestión estrictamente climática y además estamos por poner un material al aire que es el material que ayer justamente le adelantaban a Rochi que existía. Y
Y la aparición se corresponde con tiempos biológicos. Y además, con lo que dice Pablo es explicación tal cual. No fue ese lugar, muy probablemente le ocurrió el agua también. Sí. Hay que entender, hay un montón de factores. Y ahora les digo lo que va a pasar. Y quizás nos vamos a entender. Cuando saquen el cuerpo, los familiares van a decir, está golpeado, fíjate, los moretones, claro, está cortado. No, es lo que genera el agua en el cuerpo. Perdón. Y vamos a tener otro tema para encarar. Y las horas, ¿no? Caso de Manuel Santiago Maldonado. Claro. Caso de Manuel, que 50 peritos constataron que todas las cosas que aparecieron después de la muerte eran compatibles con lo que pasaba en el Claro, con un ahogamiento. Lo que pasa es que acá tendríamos que ver cuándo empezaron a estar los buzos, porque después puede dar la sensación de que podrían haberlo encontrado un poco antes. Sí. En el caso de Santiago Maldonado hay situaciones muy extrañas porque fueron al mismo lugar donde apareció 3 veces, 50 buzos y no estaba ahí. Claro. Apareció después. Entonces ahí aparecieron cuestiones extrañas. Acá apareció justo en los tiempos donde empieza después a flotar un cuerpo. Claro. Coincide con las situaciones donde flota un cuerpo después de que está... En un lugar que te puedo asegurar que en un barranco de eso, en un arroyo de esos, no ves nada. Claro. O sea, no, y además nada. Pasa que a veces nos pasa, valga la redundancia, que nos olvidamos de la cantidad de agua que cayó de viernes para sábado. Tengan la... O sea, me tocó hacer el aire acá. Sí. Chicos, estaba inundada la Panamericana. Nunca en mi vida había algo así. Bueno, General Paz, autos flotando. Sí. Gente que perdía los autos. La verdad que capaz que no tomábamos real magnitud. O sea, en octubre llueven 125 milímetros. En un día llovieron 107. Claro, y no es la primera vez que ocurre, por eso es un debate para después. Claramente hoy la intención es acompañar a toda la familia, pero lamentablemente las ciudades no están preparadas para cómo han cambiado los fenómenos meteorológicos para tanta a lo largo cantidad de agua años. Junta. No es la primera vez que llueve en un día lo que suele llover en un mes. Entonces claramente los promedios ya son récord y es necesario cambiar sobre todo la pequeña o las pequeñas infraestructuras de cada ciudad. En este caso es un puente que no tenía barandas. Nada. Y también algo que decimos siempre acá, el tema de las alertas. Si a vos te dice el servicio meteorológico, che, a ver qué pasó. A ver. Mati, vamos con vos. Sí, a ver. Acá estamos hablando con los vecinos, con los allegados, con quienes... Vos sos el papá de la novia. Sí. Me decías que recorrieron ayer y no habían encontrado nada. Ayer, desde la mañana, todo el día estuvimos. Cruzábamos por ese puente y no se veía nada. Un poquito así de agua tiene el puente. Andaban los buzos, trajeron buzos, todo. Y da la casualidad que hoy no encuentran ahí, en el puente ese. ¿Qué sospecha tenés entonces? Y que lo pusieron. A mí que plantaron el cuerpo ahí. No, claro, yo creo que esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Y también hay una cosa de confundir la mano corriente. Y confundir la mano de obra calificada. ¿Qué te puedes poner contra el buzo? Es un tipo que va y hace su laburo. Un tipo que especializado en hacer eso. ¿Cuántas veces ellos ven lo que nosotros no vemos ni en 10.000 oportunidades? Mirá, además va a ser comprobable muy fácilmente con la autopsia. Si este chico tuvo una muerte violenta y esa muerte violenta fue por intermediación de un tercero o fue un ahogamiento. O sea, eso lo van a saber hoy mismo si está la autopsia hecha, se van a quedar tranquilos los familiares, que no quiere decir que quizás las circunstancias previas no hubo alguna inobservancia de algún tercero, porque si esta persona estaba en un estado alcoholizado o intoxicado, no recibió ayuda médica o asistencia médica en el boliche, o si sufrió lesiones con un tercero dentro del boliche, por ejemplo golpes, que eso terminó conllevando que se desorientara, que perdiera su locomoción natural. Eso es otra cosa. Es que ayer veíamos un video. Ayer veíamos un video donde él iba caminando. Y si hacíamos el ejercicio de pensar que la zanja por la que él iba caminando, al lado de la calle, estaba a 1 centímetro de caerse de ese lugar, es totalmente lógico lo que pasó. Y lo de la zanja también podría haber sido mortal por el estado con el que estaba y el agua le llegaba a la cintura. Es el estado, es el frío. Chicos, cuando, por ejemplo, vemos y levantamos peleas en los boliches, que uno le pega a otro y cae desmayado. Después nos encontramos que el que cae desmayado estaba borracho. Porque cuando uno está borracho, todos los sentidos y todo el cuerpo funciona de otra manera. Totalmente. Entonces, pero aparte, más allá de eso, a mí lo que me dicen es que llamó la atención dentro del boliche, que era el único que estaba respondiendo de esta forma. Todos estaban tomando de la misma jarra, de la misma botella. Todos estaban tomando el mismo
tiempo Claro. y él era el único que se encontraba en esta situación. Sí, igual, pero Entonces, hay un detalle. Él, contado por ellos, él iba de un grupo a otro grupo. Sí. Y en un lado tomaba vodka y en otro lado tomaba otra cosa. Claro. O sea, tomaba por dos. Pero la que estaba en ambos grupos, por eso ayer te la presentamos como testigo clave, fue Samira, una chica que en estas últimas 24 horas ha sido amenazada por todos lados. Por todos lados. No para de recibir mensajes con amenazas. La pregunta es quién la está amenazando. Tenemos un nombre y un apellido. Además es una chica que se presentó a derecho, 18 Voluntariamente. años, voluntariamente. diciendo- Habló con Rochi primero, paren un poco. Mata gente, Paren le están un poco. diciendo, Samira. Y quiero, antes de ir al material que tenemos, quiero, insisto, describir básicamente. el trabajo de Lopecito. Fue espontáneo. Estaba haciendo una crónica, contando todo. Chicos, paren, se acaba de tirar un buzo al agua, acaba de ver algo, y el buzo se tiró en el momento. Vio algo que le llamó la atención y se tiró, es lo que decía Y recién se Pablo. tiraron todos por detrás, Claro. ¿no? No La fue mano nada de obra, planificado, no claro. hubo un operativo Por planificado en eso. ese sentido. Reaccionaron justamente al Por indicio eso. que habían encontrado y claramente, lamentablemente, Obviamente. era el cuerpo de Nicolás. ¿Se confirmó que la zapatilla que se encontró más temprano pertenecía a Nicolás? Yo esa información la tengo como confirmada. Ok, Y ahora- otra de las ahora lo voy a cosas tratar que de dijo chequear. Pablo, que también, loco, también hay una pericia de por medio, hay que esperar. Le pasó algo, lo golpearon, fue una muerte violenta, hay que esperar. La toxicología también Claro. le van a hacer el informe de saber qué consumió, si tomó Por alcohol, eso. si lo mezcló con otras cosas, si hubo estupefacientes. O sea, hay toda una cronología que se tiene que hacer, una etiología, que es la reconstrucción previa al hecho, que yo creo que con el primer informe de la autopsia se van a despejar muchísimas Además, dudas. Pablo, vos lo sabés mejor que nadie. Cuando un cuerpo cae a agua fría, Hipotermia. hipotermia, Claro. automáticamente Y así con un cuadro de hacía intoxicación. mucho frío sí, el sí. viernes. Bien,